Y como vemos en estas imágenes, tras 2 años con el tratamiento, la mejora que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble, espectacular. Es que ha cerrado por completo prácticamente todas las zonas afectadas por la alopecia. Aquí tenemos la imagen de este paciente bajo la misma luz que al principio y vemos que el cambio ha sido sencillamente increíble. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos la evolución de 4 pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. 2 de estos pacientes partían con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Uno de ellos partía con una alopecia difusa que estaba avanzando a un Norwood 4A y el último paciente partía con una alopecia de grado 3. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa que estaba avanzando a un Norwood 4A y este paciente utilizó finasteride 1 mg al día durante 2 años y los últimos 3 meses añadió el uso de minoxidil al 5% 2 veces al día y el Delmarolel de 1,5 milímetros una vez a la semana. Y hay 2 cosas que comenta este paciente que son bastante interesantes. La primera de ellas es que en su caso no experimentó ninguna mejora visible hasta pasados los primeros 4 meses con finasteride. Y la segunda de ellas es que mucha gente le para y le pregunta si se ha hecho un injerto de pelo y él responde evidentemente que no, que ha conseguido este resultado tan increíble solamente utilizando finasteride durante 2 años y los últimos 3 meses minoxidil y el Delmarolel. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, este paciente partía con una alopecia difusa que estaba avanzando a un Norwood 4A. Como vemos con esta luz se puede apreciar el cuero cabelludo de prácticamente toda la zona superior de la cabeza, incluyendo la zona frontal. Como digo, este paciente tenía una alopecia difusa que estaba avanzando a un Norwood 4A. Y como vemos en estas imágenes, tras 2 años con el tratamiento, la mejora que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble, espectacular. Es que ha cerrado por completo prácticamente todas las zonas afectadas por la alopecia. Aquí tenemos la imagen de este paciente bajo la misma luz que al principio y vemos que el cambio ha sido sencillamente increíble. Y aquí tenemos otra imagen de este paciente con una luz más favorecedora y vemos que sencillamente el resultado que ha obtenido tras estos 2 años ha sido sencillamente increíble. Y es cierto que en casos como el de este paciente, donde el paciente tiene una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, los resultados suelen ser mucho mejores, ¿no? Si este paciente no hubiese tenido una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, el resultado no habría sido ni mucho menos tan increíble, tan espectacular. Y es por este motivo que ese es uno de los puntos, uno de los factores más importantes a la hora de determinar qué tipo de resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética, qué cantidad de pelos miniaturizados tenemos en las zonas afectadas por la alopecia y cuál es el estado de estos pelos miniaturizados. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4A en la escala de Norwood-Hamilton, que estaba avanzando a un grado 5A. Y este paciente me comenta lo siguiente. Saludos, Vegan. Hace un par de años fui diagnosticado con una depresión aguda e hipotiroidismo. El tratamiento médico y la vida que llevaba me llevó a tener complicaciones en la salud física y el cabello no fue una excepción. Hace 4 meses que sigo un tratamiento para mi alopecia con finasteride 1 mg una vez al día y minoxidil al 5% con flutamida al 2% una vez cada noche. Te adjunto las fotos de mi evolución con 2 iluminaciones diferentes. Estoy considerando esperar a los 6 meses de tratamiento y probar con dutasteride. ¿Es verdad que dicha fórmula actúa en la alopecia a nivel frontal? Me gustaría conocer tus apreciaciones sobre mi caso. Muchas gracias. Y aquí podemos ver el estado inicial de este paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, tenía una alopecia muy avanzada, muy significativa. Como digo, un grado 4A que estaba avanzando a un grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Y aquí podemos apreciar la mejora que ha experimentado este paciente tras 4 meses con el tratamiento. Como vemos, la mejora ha sido evidente. Se encuentra con un estado capilar mejor que al principio, aunque para llevar solamente 4 meses con el tratamiento, la evolución de este paciente ha sido muy favorable. Y como veis, este paciente se está planteando el cambio de finasteride a dutasteride pasados los primeros 10 meses con el tratamiento.
Y como muchos sabéis, hasta pasados los primeros 12 meses con el tratamiento no podremos valorar la eficacia del mismo en nuestro caso. Y claramente en el caso de este paciente, tan solo 4 meses después de empezar el tratamiento, su evolución ha sido muy favorable y lo más probable es que con el paso del tiempo consiga mejorar todavía aún más las zonas afectadas por la alopecia y consiga seguramente cerrar estas zonas con finasteride y minoxidil. Por tanto, lo que no debes hacer de ninguna forma de momento es plantearte cambiar el tratamiento. Ahora mismo, lo único que tienes que hacer es ser paciente y seguir con el tratamiento día a día, puesto que, como ves, tras tan solo 4 meses con el tratamiento has experimentado una mejora significativa. Y como digo, lo más probable es que con el paso del tiempo consigas cerrar las zonas afectadas por la alopecia. Y en relación a la pregunta que me haces de si es cierto que dutasteride es más efectivo haciendo crecer pelo en la zona frontal y en las entradas, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a este tema, por tanto te recomiendo que le eches un vistazo a ti y a todo el mundo que no lo haya visto, puesto que este vídeo es el vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha, basado en la evidencia científica del rango más alto que explica este tema. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 0,5 miligramos al día de finasteride, minoxidil al 2% 2 veces al día y el dermaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana durante solo 80 días. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 80 días con el tratamiento, la evolución de este paciente ha sido muy favorable. Vemos cómo le están empezando a salir pelos terminales en todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes había pelos miniaturizados. Y lo más probable es que en el caso de este paciente, con el paso del tiempo, consiga cerrar las zonas afectadas por la alopecia donde tenía pelos miniaturizados, puesto que vemos que tras tan solo 80 días ha conseguido una mejora muy importante. Por tanto, de nuevo, lo único que tiene que hacer este paciente es ser constante con el tratamiento y ser paciente, puesto que seguramente durante los próximos meses acabe cerrando todas las zonas afectadas por la alopecia donde tenía pelos miniaturizados. En este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5A y este paciente utilizó dutasteride 0,5 miligramos al día, minoxidil al 5% 2 veces al día y el dermaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana durante 4 meses y medio. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba muy avanzada, como digo, un claro caso de un Norwood 5A. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 4 meses y medio con el tratamiento, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble. Es que le ha crecido pelo en prácticamente todas las zonas afectadas por la alopecia donde tenía pelos miniaturizados, que como vemos en tan solo 4 meses y medio muchos de ellos ya se han convertido en pelos terminales sanos. Y de nuevo, como los pacientes anteriores, lo único que tiene que hacer este paciente a partir de ahora es ser constante con el tratamiento y ser paciente, puesto que vemos que su evolución en pocos meses ha sido muy favorable y lo más probable es que en los próximos meses llegue a cerrar todas las zonas afectadas por la alopecia. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 6 ideas claras. La primera de todas es que si pasados unos pocos meses con el tratamiento has experimentado una mejora bastante evidente, si en las zonas afectadas por la alopecia donde tenías pelos miniaturizados, muchos de ellos se están convirtiendo en pelos terminales sanos, lo último que tienes que hacer es pensar en cambiar tu tratamiento. Lo que tienes que hacer es ser paciente y constante con el tratamiento, puesto que lo más probable es que en los próximos meses experimentes una mayor mejora y llegues a cerrar prácticamente por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Vamos, que lo último que tienes que hacer es pensar en cambiar tu tratamiento si este está siendo efectivo no solamente deteniendo el avance de tu alopecia, sino que además está siendo efectivo haciendo regenerar pelo en las zonas afectadas por la alopecia.
Lo segundo que quiero que tengas en cuenta es que la edad no es el factor principal a la hora de determinar qué tipo de resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética. Factores más importantes que la edad son la cantidad de pelos miniaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia y el estado de estos pelos. Y un claro ejemplo de esto son el primer y el último caso que hemos visto en este vídeo. No obstante, evidentemente, si una persona tiene alopecia androgenética y ha pasado la pubertad, tiene sus órganos sexuales plenamente desarrollados y no tiene ningún problema de oligospermia, infertilidad o algún tipo de desorden hormonal que pueda verse agravado por el tratamiento, lo mejor que puede hacer es empezar el tratamiento lo antes posible, puesto que cuanto antes empiece el tratamiento, mejores serán los resultados que pueda obtener. Y una de las preguntas que recibo a diario es si una persona con alopecia androgenética localizada en la zona frontal y en las entradas podría utilizar solamente minoxidil para tratar su alopecia. Y la respuesta es un no rotundo, puesto que minoxidil no tiene propiedades antiandrogénicas. Y a no ser que tu alopecia sea muy leve, deberás utilizar un tratamiento antiandrógeno como finasteride o utasteride para detener el avance de tu alopecia. Y evidentemente la combinación de finasteride o utasteride con minoxidil será mucho mejor que solamente utilizar finasteride o utasteride. Quinto, evidentemente, donde no hay pelos miniaturizados, la única alternativa para hacer crecer pelo en estas zonas es realizarse un injerto de pelo. Ahora bien, que en una foto normal no se pueda apreciar que haya pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, esto no quiere decir que no los haya. A veces se pueden apreciar a simple vista pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia en una simple fotografía, pero para estar seguros de cuál es el estado de la zona afectada por la alopecia, deberemos realizarnos un examen de esta zona. Y para esto podemos utilizar herramientas como el tricoscopio digital, que nos ayudará a hacer una medición objetiva de la densidad capilar del paciente, de las características del pelo del paciente, del diámetro de los cabellos del paciente, y también nos ayudará a determinar cuál es el estado real de los folículos y del cuero cabelludo. Y por último, como hemos visto en este vídeo, el Dermaroller puede ser una herramienta muy útil para mejorar tanto la eficacia como la absorción de minoxidil. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y al hilo de la consulta que me hizo el segundo paciente que hemos visto en este vídeo, si quieres saber qué compuesto es más efectivo para hacer crecer pelo en la zona frontal y las entradas, dutasteride o finasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.